Recetas imprescindibles, fáciles y económicas para tus proyectos de manualidades. Esta primera receta es increíble, vamos a conseguir hacer una textura súper especial con ella. Fijaros, vamos a poner en un frasco de cristal 2 cucharadas de harina de maíz, primero la harina, a continuación la cola blanca, que tiene que ser cola de carpintero, cola de madera, cola de profesional. No podemos utilizar una cola de esas que se utilizan para pegar papel o una cola de un bazar, porque no nos va a salir bien. Sobre todo es que no le va a dar dureza a la mezcla, así que importante utilizar una cola de calidad. Cuando tenemos la mezcla ya hecha de la harina con la cola, le vamos a añadir una cucharada de jabón líquido, el que utilizamos para limpiarnos la piel. Este jabón, ¿qué va a hacer? Le va a dar más dureza todavía a la mezcla. Lo tenemos dentro del frasco con tapa para que no se seque, y lo que quiero hacer con esto es una cosa muy divertida. Reciclar un frasco de cristal y darle una historia. La historia del frasco es que era un frasco muy bonito, que era dorado, que se cayó al fondo del mar, y resulta que con los años, con muchos años, el frasco se ha ido envejeciendo, se ha ido llenando de crustáceos, el oro casi ha desaparecido y han salido unos colores muy interesantes. Para ello, lo primero que hago es darle una textura sobre toda la superficie del frasco de cristal, de forma irregular, que nos queden bultos, que nos quede mal. Y vamos a utilizar film transparente, porque la harina de maíz tiende a aplanarse cuando se seca. Así que para que eso no nos quede muy plano, vamos a añadir estos trozos de film transparente pegados así como estáis viendo, de forma arrugada sobre la pasta, y después sobre el film vamos a volver a añadir otra vez pasta, dando pequeños golpecitos con la ayuda de una espátula hasta conseguir integrarlo por completo. Vamos a hacer esto no en todo el frasco, sino en algunos trozos, en algunos sitios, a nuestro gusto. Cuando lo tenemos así, tenemos que esperar hasta que se seque totalmente para continuar trabajando con él. Y ahora voy a utilizar mi famosa receta de porcelana. Yo vi que tenéis un montón de tutoriales en mi canal donde aprenderéis a hacerla, y también os doy un montón de ideas para utilizarla. Primero aplano un trozo sobre la mesa y luego lo corto con los dedos para que el contorno me quede irregular. Cuando ya lo tengo recortado, lo voy a pegar sobre el frasco que ya se ha secado con un poquito de cola blanca. Esperamos a que la porcelana se seque antes de pintarla, y ahora viene el proceso de pintura, que es súper importante para conseguir ese efecto que os estaba comentando. Voy a utilizar 3 colores, un marrón bastante oscuro rebajado con agua. Le doy en el contorno. El agua es para que la pintura no se seque muy rápido y me dé tiempo, antes de que se seque, con una toallita húmeda, a ir repartiendo el color y hacer que no quede de forma uniforme, que quede como manchado. Ahora voy a utilizar un marrón más clarito que tiene un punto como anaranjado que recuerda un poco al óxido, al metal oxidado, y hago lo mismo, le doy con la toallita. La toallita se va manchando, así que utilizo las manchas que tiene la propia toallita para repartir un poco el color por la superficie, y siempre de forma uniforme. Y un color que no nos puede faltar es este verde hollín, este verde que sale, el clarito, el que sale cuando algo se oxida en el frasco, y como veis también lo doy de forma no regular, y a golpecitos con la toallita lo voy repartiendo hasta conseguir este efecto. Fijaros qué interesante, queda súper divertido. Ahora voy a utilizar una plantilla extensil para ponerle unas letras en la parte donde puse la porcelana, y como os he contado antes la historia del frasco, resulta que este frasco era dorado, así que utilizo una pintura sintética que es súper dorada, que parece realmente oro, y con la ayuda del dedo voy dándole por las partes más altas, por los relieves altos. Voy dándole pequeños golpecitos, y cuando tengo el dedo casi seco, que ya casi no me queda pintura, voy a darle también por algunas zonas de la superficie de la etiqueta que lleva en la parte delantera, pero con muy poca cantidad de pintura. Resulta que al final he conseguido eso, que este frasco tenga una historia. Salió del mar, era dorado y ahora se ha quedado así. Viejo, pero precioso. Lo voy a decorar y le voy a poner una flor que he hecho con trozos de tela.
También que la flor parezca como rota, vieja o algo así para que tenga armonía con el frasco. Le pongo una perla en el medio, una perla del mar, realmente es falsa, pero queda súper chulo. Le he puesto unas flores secas para acabar de decorar la flor y algunos trozos de flores secas también en la zona de la etiqueta, para que todo ello haga conjunto y tenga armonía, pues que quede bonito. Al final resulta que he hecho un frasco precioso utilizando cosas que tenemos por casa y que podemos hacer verdaderas preciosidades como esta. ¿A que es una idea súper interesante? Pues la que viene ahora, te va a encantar. Porque resulta que con la espuma de afeitar, la que venden en los supermercados, podemos hacer cosas tan increíbles como las que vais a ver ahora. Voy a utilizar harina de arroz. ¿Por qué harina de arroz? Porque es muy dura y quiero que esto tenga mucha dureza. Voy a utilizar espuma de afeitar. Esta espuma es en gel y necesito que haga la espuma. Para eso le doy con el dedo y se va transformando en esa espuma. Si la compramos que ya sale directamente del bote como espuma tal cual, pues no hace falta que hagamos esto. Cuando tenemos esto hecho, lo vamos a mezclar con la harina. Necesitamos que los dos ingredientes, la harina y la espuma, se mezclen perfectamente, pero para que tenga más untuosidad, para que quede más cremoso, le voy a añadir una cucharada bien generosa, una cucharada sopera de cola blanca, también cola de carpintero. Todo esto lo mezclo hasta conseguir que los tres elementos se integren perfectamente. Estas son recetas que me invento yo y cuando estoy inventando una me doy cuenta que hay algún pequeño fallo. Por ejemplo, en esta había un fallo, que es que le faltaba harina, así que le he añadido más harina porque necesito que tenga más firmeza, más dureza. Esto lo vamos a hacer hasta que nosotros veamos que la pasta que estamos haciendo tenga suficiente consistencia. Una vez lo hemos logrado, la vamos a teñir. En este caso la voy a teñir con azul, pero le podemos poner el color que más nos guste. Vamos a seguir mezclándola y como veis estoy utilizando una cuchara, una simple cuchara por la parte de atrás, porque esa forma que tiene cóncava me va de maravilla para hacer la mezcla. Os aseguro que esto cuando se seque va a ser duro como una piedra. Con esta mezcla podemos hacer tres cosas. Una, por ejemplo, introducirla dentro de una jeringuilla. Con paciencia, porque le cuesta un poquito entrar, la verdad, pero una vez la hemos introducido, con la jeringuilla podemos hacer formas, podemos hacer dibujos, queda muy divertido y cuando se seca es muy duro. En el color que queramos, para decorar una caja, un cuadro, un dibujo, lo que queramos, es una cosa súper original. 2. Podemos utilizar la pasta para hacer flores, utilizando una espátula, haciendo esto. Cargamos bastante bien la punta de la espátula, presionamos en la parte central y luego le damos un poco de forma a los dos lados y podemos hacer una pasta para hacer flores preciosas. Yo en este caso lo estoy haciendo sobre un trozo de cartón. Puedes practicar un poquito en cualquier superficie y verás que es súper sencillo y una vez ya lo tienes dominado, te pones en el cartón y haces flores tan bonitas como estas. Yo he hecho una grande y dos medias flores. Y si mezclamos las dos cosas, que mezclamos las flores con la jeringuilla, hacemos estas flores súper divertidas. O sea, que esta pasta nos da un montón de juego. Y 3, ¿qué otra cosa podemos hacer con esta pasta? Pues hacer una superficie de textura. Utilizando la espátula de forma plana, repartiendo el producto, le vamos a dar una textura muy especial a cualquier superficie. Está muy interesante, ¿verdad? Vamos a pintarlo en el color que más nos guste. A mí me ha dado por pintarlo en estos tonos, pero podéis imaginaros en rosa, en colores verdes, en cobrizos, en fin, el color que más nos guste. Utilizo la pintura para darle también algunos toques en la parte del fondo. Voy mezclando los naranjas con los azules y utilizo alguna plantilla stencil para darle un poco más de textura y que el trabajo todavía se vea más interesante. Otra cosa que podemos hacer es mezclar harina con cola blanca. Solamente con esos dos ingredientes
harina de maíz y cola blanca hacemos una pasta de textura para hacer relieves con los stencils. He mezclado primero el stencil con la pintura y ahora stencil con la pasta para darle primero una textura de color y luego una textura en la superficie. Y voy a darle algún toquecito en blanco por la parte de arriba con el pincel poco cargado para ir integrando todos los colores, un poco de ese verde viejo que me gusta a mí, pero bueno, podéis hacerlo con los colores que prefiráis. Yo he decidido hacerlo así para que haga un poco de juego con el frasco que he reciclado anteriormente. Y le voy a dar también un toque con oro y con el dedo para que tenga una historia parecida a la del frasco de cristal. Al final he conseguido hacer una pieza también súper divertida, fácil de hacer y con cosas que tenemos por casa. Para decorarla un poquito he decidido hacer una mariposa. Y para hacer la mariposa voy a utilizar pues mi receta de porcelana Jovi, esta mariposa en concreto. Os recuerdo que la receta la tenéis en mi canal, hay un montón de vídeos donde pone harina, cola y jabón. Pues todos los vídeos que pone harina, cola y jabón o receta de porcelana, la más fácil de hacer, etcétera, etcétera, ahí tenéis muchas ideas para hacer con mi porcelana. Lo que he hecho es dibujar las 4 alas en un papel, las he recortado, las he marcado sobre la porcelana y después las he recortado con una tijera, la propia porcelana que se puede hacer. He pegado las 4 alas en un trozo de porcelana, cola blanca, le pongo el cuerpo, le hago las antenas y lo pinto con los mismos tonos de los trabajos que estoy haciendo ahora. La pintura rebajada con agua porque así cuando paso la toallita los colores se integran de una manera muy sencilla. Le pongo un poco de ese verde que me gusta tanto y ahora con un pincel muy finito le hago algunos detalles en blanco. Pego la mariposa, un letrerito de sueña y a dormir, porque lo voy a poner en la puerta de la habitación. Y ahora unas recetas que os vais a quedar, vamos, alucinadas. Con pasta de dientes. Con pasta de dientes podemos hacer verdaderas virguerías. Voy a mezclar la pasta de dientes con pintura acrílica. Y para que esto tenga cuerpo necesito añadirle algo, porque si no, sencillamente sería una pasta de dientes con pintura. Pero de momento solo necesito eso para utilizarlo como pintura con un stencil en una superficie de madera. Coloco el stencil y lo pego con un poquito de cinta de garrocero para que no se mueva. Y con la ayuda de una espátula voy a repartir por las letras para que se queden marcadas. Por supuesto, una cosa importante, necesitamos poner poca cantidad en la espátula y que la plantilla de stencil esté bien pegada sobre la madera para que no se mueva y se nos cuele por donde no debe. Una vez lo tengo así, sencillamente tengo que retirar la plantilla de stencil y esperar a que se seque, que por cierto tarda bastante en secar, porque la pasta de dientes hace que tarde en secar, pero queda con un poco de relieve, queda diferente a si solamente hubiéramos puesto pintura. Ahora voy a mezclar harina de trigo, otro tipo de harina, ya llevamos 3, la primera era de maíz, la segunda de arroz y ahora harina de trigo. Y voy a mezclar la harina de trigo con pasta de dientes para hacer una consistencia espesa y dura. Cuando he conseguido mezclar la pasta de dientes con la harina de trigo, necesito ponerle cola blanca. ¿Para qué? Para que sea elástico y para que además sea un poco adhesivo, porque ¿sabéis qué estoy haciendo? Una porcelana. ¿Qué cantidad? Pues la verdad es que no sé deciros la cantidad, porque yo lo voy haciendo a ojo, porque me lo voy inventando sobre la marcha. La cosa es que al final ha salido una porcelana muy decente para utilizarla en moldes de silicona. Voy a hacer unas flores sencillitas, pero fijaros, es que resulta maravillosa. Harina de trigo, pasta de dientes y cola blanca, solo con eso he conseguido hacer esta porcelana súper fácil de hacer y la voy a utilizar para decorar el letrero que estoy haciendo. Le ponemos cola blanca en la parte de atrás bien repartida y pegamos una flor en cada esquina. Y todo no queda ahí, porque resulta que con la pasta de diente podemos hacer todavía muchas más cosas. Por ejemplo, voy a utilizar papel higiénico, lo troceo y lo mojo con agua, que quede bien empapado. Cuando está bien empapado, lo que voy a hacer es escurrir, o sea, quitar el exceso de agua, apretando muy bien con los dedos. Y me voy a quedar solamente con el papel mojado, pero no empapado. A este papel le voy a añadir, como no,
pasta de dientes y voy a hacer una nueva mezcla maravillosa. Primero voy a desmenuzarlo para que se separe porque os ha quedado todo compactado y necesito que esté un poco así como separadito. Le añado la pasta de dientes, que por cierto cuánto juego me está dando la pasta de dientes, y cuando lo tengo así voy a mezclar el papel con la pasta. Dureza se la vamos a dar con la harina de trigo. Vamos a mezclar de nuevo con los dedos para que la pasta, el papel y la harina se integren perfectamente. Un poco de color, en este caso le voy a poner rosa porque va a combinar muy bien con el tono rojizo granatoso que he utilizado antes. Lo mezclamos muy bien hasta que el color se integra en toda la mezcla. A medida que lo voy haciendo voy dándome cuenta de qué es lo que necesito. Me doy cuenta que se me pega demasiado en los dedos. Con esto quiero hacer unas flores, pero es un poco difícil de controlar. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues en una cuchara pequeñita voy a poner un poco de Nivea, un poco de crema, podemos utilizar otra crema, la que tengamos, para que la mezcla no se adhiera a la cuchara. Pongo un poco de esa mezcla, la presiono muy bien con los dedos. ¿Y qué hago con esto? Un pétalo de una flor. Ahora me es muy fácil poderla sacar de la cuchara y darle un poquito de forma. Si hacer una rosa. El primer pétalo lo que hago es hacer como que se enrolle sobre sí mismo. Tiene una textura como si tuviera las puntas un poco rotas, y eso es por el papel higiénico que lleva. Hago el segundo pétalo utilizando de nuevo la cuchara y voy envolviendo un pétalo sobre otro. Os aseguro que este cartel lo hice hace tiempo y todavía lo tengo, y todos los ingredientes que he utilizado al final han resultado súper extra duros. Para pegar estas flores en el letrero que estoy haciendo utilizo cola blanca. El papel higiénico sin duda es también algo que nos da muchísimo juego para hacer trabajos y proyectos de manualidades. Tenemos que separar las dos capas porque la mayoría de los papeles vienen en dos capas y tenemos que separarlas para que la cola penetre perfectamente y se pegue muy bien. Yo lo que voy a hacer es arrugar un montón de trocitos y los voy a pegar en todo el contorno para darle textura como si fuera un marco. Primero pongo bastante cantidad de cola blanca y después voy añadiendo el papel de forma como arrugadita, así bien pegada y bastante desordenada para que le dé bastante textura. Es tan importante poner cola blanca abajo como ponerla sobre el papel. La capa de abajo va a hacer que se pegue y la capa de arriba de cola blanca va a hacer que el papel quede duro como una piedra. Por eso tenemos que utilizar una cola de carpintero de buenísima calidad. Este es el resultado, pero hay que pintarlo. Para pintarlo, primero le voy a dar un tono ocre por toda la superficie. Cuando lo tengo pintado, voy a añadirle algún color más oscuro para envejecerlo. Voy a utilizar agua para rebajar la pintura acrílica y por supuesto una toallita húmeda para arrastrar lo que queda en la superficie de los relieves. Así se seguirá viendo el color ocre. Y cuando lo tengo así, lo voy a decorar. Esto de la decoración va a gustos de cada uno. A mí me encanta, de verdad, me encanta la hierba seca y me encantan las flores secas, me encanta el musgo y creo que con este tipo de decoración pues le queda de lujo, pero podemos utilizar pues lo que más nos guste. He decidido que antes de acabar la última parte de la decoración le voy a poner un toque de blanco en la superficie de los relieves para que se vea todavía mucho más todas las texturas que he creado. Y ahora sí, le voy a poner esa hierba seca, ese musgo y todo esto lo voy a pegar con silicona caliente en algunos sitios estratégicos. Me parece que queda súper mono, pero que no os gusta, pues no lo pongáis. Que preferís poner unas flores de tela o yo qué sé, se pueden poner mil cosas, pues a gusto de cada uno. Habéis visto, ¿no? Qué montones de ideas os he dado para hacer texturas, relieves, porcelanas, con cosas tan sencillas como pasta de diente, harina, jabón, papel higiénico, en fin. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.